Buenas tardes, mis amados hermanos, sean bienvenidos a esta predicación tan especial que tenemos en este día. Recordemos que hemos venido hablando acerca de esa siembra que nosotros hemos hecho y de esos milagros poderosos y exhaustivos que el Señor hace en nuestras vidas. La semana pasada hablábamos acerca de Isaac y lo tomábamos esa parte de bendición que él tuvo cuando el Señor le llevó a multiplicarse en un momento de sequía. Y hoy vamos a hablar acerca de Elías. Yo quiero que dispongamos este tiempo para orar, para pedirle al Señor perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, para pedirle a Él que sea obrando y nos dé ese entendimiento necesario para que nosotros podamos tener el corazón del Señor en nosotros y podamos entender realmente su palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde te damos las gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia y ese favor continuo que tú nos entregas. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, para pedirte perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, para pedirte que tú obres y te glorifiques. Grande eres tú, Señor, y digno de suprema alabanza. ¿A quién tenemos en los cielos, Señor, sino a ti? Fuera de ti, nada deseamos en la tierra. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda continua, Señor. Sin ti nada tenemos, nada somos. Hoy hemos venido, Señor, a reunirnos contigo, a congregarnos, a pedirte que tú obres en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, a pedirte que renueves nuestras fuerzas, Señor, a entregarte todas y cada una de nuestras cargas y a pedirte a ti que te glorifiques. Te necesitamos, Padre. Perdona nuestros pecados, perdona la maldad de nuestro corazón, perdona la iniquidad, Dios mío, todo lo malo que hacemos delante de tu presencia. Sé tú lavándonos y limpiándonos con tu sangre preciosa, desde la punta de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Seas tú guardándonos, Señor, guiándonos y mostrándonos el camino por el cual debemos transitar. Hoy disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, para pedirte que obres, para pedirte que te glorifiques en nuestros corazones y seas tú nuestra ayuda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, vamos a iniciar este tiempo, vamos a hablar acerca de Elías. Yo sé que hemos escuchado de este profeta tan especial y también hemos leído y también escuchado acerca de ese milagro tan poderoso que hubo en el Monte Carmelo. Nosotros miramos que Elías congregó, le dijo a Acab, yo necesito que tú me congregues a todo el pueblo de Israel, pero también llévame a todos los profetas de Baal. Y resulta que Acab lo hizo así. Y subieron al monte Carmelo, y cada uno de ellos subió, el pueblo de Israel, los profetas, pero una de las cosas que Elías le había pedido a Acab era que ellos llevasen para hacer sacrificios y que ellos pudiesen determinar cuál era el Dios que realmente era el verdadero, porque Israel estaba pasando por un momento de mucha confusión. 50 años atrás, mucho antes de Elías, ¿qué pasó con Jeroboam? Él por la política, por esa parte política que hizo que el pueblo de Israel o el reino del norte de Israel se dividiese. Y él constituyó tanto en Dan como en Israel, en Betel, esos becerros de oro. Resulta que él llegó y dijo, vamos a hacer unas nuevas fiestas, vamos a colocar dos becerros en Dan y en Betel, y vamos a permitir a la gente que alabe, adore, siembras o traigan presentes ante estos becerros que ahora serán sus nuevos dioses. También nos muestra esta porción de la palabra, y usted lo puede leer en Primera de Reyes capítulo 12, que Jeroboam constituyó nuevos sacerdotes. Fue tanta la corrupción que él generó o constituyó por esa parte política dentro de Israel, que hasta 50 años siguió el pueblo de Israel sin tener claro cuáles eran los motivos o en qué momento era que ellos tenían que ofrecer un sacrificio. Pero mira, que en medio de todo eso, en medio del reinado de Acab, ya 50 años después de Jeroboam, la corrupción era tan grande, la idolatría era tan grande, que vino un profeta
enviado por el Señor, Elías. ¿Y qué fue lo que él hizo? Acab, reúneme al pueblo y a los profetas de Baal y vamos a determinar cuál es el verdadero Dios, si Baal o Jehová de los ejércitos. ¿Y qué fue lo que hizo Acab? Obedeció. En medio de que era un rey impío, escuchó la voz del profeta y llevó a todos hacia el monte Carmelo. ¿Y qué fue lo que generó esto? Que nosotros hoy pudiésemos determinar, y es lo que vamos a estudiar, cuán importante es la oración, la obediencia y la siembra en el tiempo correcto. Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a hacer lo que queremos, como bien nos parece, como nosotros necesitamos. Yo les decía que este tiempo de ayuno de 21 días en los cuales estuvimos no era para que nosotros cambiásemos la voluntad del Señor o el corazón de Dios, sino que era para que nosotros cambiemos. Nos llevó un tiempo el Señor en este ayuno de renuncia, de perdón de pecados, de esa confesión de decirle, Padre, no queremos seguir en la misma situación, queremos ser diferentes. Y esto lo que nos va a mostrar Elías es que cuando nosotros edificamos un altar sobre ruinas vacías, sobre ruinas espirituales, no tendrán una cosecha. Pero cuando nosotros sembramos, tenemos esa semilla, cuando ya se ha edificado un altar, cuando hay un tiempo de limpieza, cuando hay un tiempo en el que nosotros le decimos, Señor, mira, te entrego mi tierra, te entrego lo que soy para que tú te glorifiques, estamos actuando conforme a lo que el Señor quiere que lo hagamos. Vamos a iniciar esta palabra tan especial y quiero que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer del verso 35 al 39. Dice la palabra del Señor, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que Dios es y está en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postró y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es el Dios. Miremos que el Señor utilizó a Elías para mostrarnos que el Señor hace caer fuego del cielo cuando hay un altar edificado. Cuando hay una oración sin gritos, de pronto sin estar con esa intensidad humana de decirle, Señor, tú hazlo, tú hazlo, tú hazlo, sino que Elías nos muestra este milagro tan especial que el Señor hace cuando se edifica un altar, cuando se hace una oración conforme a la voluntad de Dios y cuando se da el sacrificio en un tiempo correcto. Nosotros cuando estuvimos en nuestro ayuno de 21 días, ¿qué hicimos? Limpiar nuestra tierra. Ponernos a cuentas con el Señor, ¿qué estábamos haciendo? Volviendo a edificar nuestro altar. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, yo sí oro, yo sí honro al Señor, yo soy muy fiel con Él, yo le alabo, yo le exalto, pero en realidad nuestro corazón está haciendo eso o en realidad nuestro corazón está apartado de Dios. Dios quiere que nosotros edifiquemos nuestro altar, que seamos hombres y mujeres de oración, pero que también sepamos discernir el tiempo correcto de nuestra siembra. Yo hubiese podido decirle a usted, usted puede entregar sus primicias desde el 1 de enero, pero no fue así. Si usted se da cuenta, pasadas 2 semanas de haber iniciado el ayuno de 21 días, ¿qué fue lo que les escribí dentro del documento? Que ustedes tenían que empezar a enviar sus primicias, que si usted estaba lejos de la ciudad podía hacerlo el sábado último día de nuestro ayuno antes de mediodía. Si alguien me hubiera dicho, no, yo se lo voy a enviar a las 2 de la tarde, no lo recibía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un tiempo de obediencia delante del Señor y debemos aprender a respetar los tiempos en los cuales se nos dice, se debe hacer algo, se debe orar, se debe ayunar
y nosotros debemos hacerlo de la manera en que el Señor nos indica para que obtengamos la bendición. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Y es muy importante que nosotros entendamos que todas las cosas tienen su tiempo. Ya sembramos. Ahora estamos esperando el tiempo de que de nuestra cosecha. Cuán importante es que entendamos que este milagro que hizo Elías nos lleva a analizar una profundidad bíblica grandísima. Y lo primero es que el Señor avergüenza a los profetas de Baal. Ellos estaban pensando que por la gritería, porque más adelante dice que ellos se cortaban, se rasgaban, gritaban, no sabían qué hacer, llamaban el nombre de Baal a cada momento para que él pudiese mandar fuego del cielo. Mire que dentro de este milagro usted lo puede leer muy completo aquí en Primera de Reyes capítulo 18 y resulta que Elías mandó a que se edificase el altar. Pero ¿qué hizo? Que se colocara hasta 3 veces más agua sobre el altar y para que se llenara una zanja. Entonces, para muchos este puede ser un milagro imposible porque estaba mojado. Cuando nosotros hacemos algún asado, cuando queremos comer algo de pronto con carbón, si algo se moja es imposible prenderlo. Tenemos que cambiar lo que habíamos colocado para volverlo a encender. Pero resulta que esto utilizó Elías para avergonzar a los profetas de Baal. Los avergonzó mostrándole a los profetas que Baal no gobernaba el tiempo, o sea que no era un Dios verdadero. Segundo, nos muestra que el milagro sucede cuando Dios lo determina, no cuando hay una cantidad de gritería, cuando nosotros estamos tratando de manipular la obra de Dios. No, así no resulta. Y este milagro también nos muestra que el sacrificio, la obediencia y el tiempo de Dios deben coincidir. Entonces, si el Señor nos ha mandado a orar, debemos hacerlo en el momento en que el Señor lo ha mandado. Si Él nos ha mandado a sembrar, debemos hacerlo en el momento que Él nos ha mandado a sembrar. Debemos aprender a discernir. Usted se ha dado cuenta que muchas veces, y no sé si a usted le ha pasado, podemos estar en oración entregándole algún proyecto, algún sueño al Señor o alguna cosa, tal vez un camino, y se gesta desde nuestro corazón algo de dar ofrenda. Y nosotros decimos, Padre, yo tengo en mi corazón ofrendar, yo tengo en mi corazón darte esto. Déjame decirte que eso no es de ti. Eso proviene de Dios y Dios te está alineando en su tiempo, te está alineando al sacrificio, te está alineando a la obediencia y te está enseñando que tu siembra tendrá una recompensa cuando lo haces en el momento en que el Señor te lo muestra. Entonces, cuando tú empieces a tener esto, debes hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo, llegó el tiempo y esa siembra yo la recompensaré, yo la multiplicaré y haré que caiga ese fuego del cielo para que tú puedas mirar mi poder y mi gloria en tu vida. Mira que cuando nosotros decimos que Dios está con nosotros, que Él es nuestra confianza, nosotros estamos afirmando el poderío de Dios. Nosotros estamos afirmando y le estamos entregando a Él el dominio de nuestro tiempo, de nuestras decisiones, de lo que nosotros hacemos para que Él se glorifique. Es muy importante que tú entiendas que no es cuando nosotros queremos, sino que es cuando Dios lo determina, cuando Dios lo ha mandado, cuando Dios quiere bendecirnos. No pienses que esa siembra que tú has entregado simplemente se quedó ahí. No, es una siembra que recibirá una cosecha, no en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos obtener las cosas rápidamente, estamos muy afanados y a veces parecemos, como dice la palabra del Señor, Marta. ¿Recuerdan estas dos hermanas? Marta, Marta, afanada y turbada. Así parecemos muchas veces. Tenemos tantas cosas que hacer, las mujeres tantos quehaceres en nuestro trabajo, en nuestras cosas, mas sin embargo, el Señor que dice, reposen en mí. Ya sembramos, ya preparamos nuestra tierra. Es tiempo de que nosotros le digamos, Señor, en tus manos está todos mis sueños, todo lo que yo te he pedido, yo sé que tú lo encaminarás conforme a tu voluntad. Todos mis sueños, todos mis proyectos, todo lo que yo te he contado, Señor, todos los planes que yo tengo, yo sé que tú los afirmarás porque primero lo puse delante de ti. Y mire que esto es lo que a Dios le agrada. Hoy vamos a analizar que el sacrificio de Elías nos muestra obediencia en el tiempo exacto.
Este sacrificio de Elías nos está mostrando obediencia y no urgencia. Los profetas de Baal estaban, pero afanados, no sabían en qué momento, no sabían si gritar más, si correr, no sabían qué hacer, estaban desesperados diciendo, Baal, respóndenos. Pero ¿qué hizo Elías? Esperó el tiempo correcto. Muchas veces podemos pasar por situaciones en las que queremos gritar, correr y decirle, Señor, por favor, responde, pero estamos en el tiempo correcto. ¿Por qué más bien no nos enfocamos y nos enseñamos a nosotros mismos a decir, Dios mío, hágase tu voluntad en mi vida? Hágase en mí conforme a tu palabra, que era lo que María le decía. ¿Usted recuerda estas palabras de María? Cuando viene el ángel y se le presenta y le dice, tú concebirás del Espíritu Santo, que dice ella, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. No le estaba diciendo, pero ¿cuándo será que va a ser? De una vez para irlo anotando en mi agenda, para ver qué voy a hacer. No, ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Y nosotros debemos aprender a decirle, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Mire que Elías nos está mostrando paciencia, tranquilidad, determinación. Él sabía en qué momento ofrecer el sacrificio. No lo debía hacer en el momento en que estaban los profetas de Baal. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había estipulado desde mucho antes en la ley en qué momento hacerlo. Por eso, mire que Primera de Reyes 18:36 nos dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. ¿Qué está diciendo aquí? Hay algo clave. Cuando llegó la hora de hacerse el holocausto. O sea que nos muestra que Elías no estaba esperando en su tiempo, Elías estaba esperando el tiempo de Dios. Por eso cuando los profetas de Baal estaban ellos desesperados, corriendo, no sabían qué hacer, Elías se les reía y decían, griten más fuerte. ¿Por qué? Porque Elías sabía que el único verdadero era nuestro Señor. El único Dios verdadero era nuestro Dios. Entonces él sabía en qué momento entrar. Muchas veces nosotros no alcanzamos a discernir en qué momento entrar en cierta situación o en qué momento sembrar. O de pronto tú en oración dices, Señor, tengo estos sueños, tengo estos proyectos. O de pronto tú estás adorando y tienes unas ganas fuertes, un anhelo grande tal vez de ofrendar, de entregar algo al Señor. Y tú te detienes. Mira que Elías supo discernir cuando Dios le estaba diciendo en qué momento entrar. Mira que la palabra del Señor en Éxodo 29:39 nos enseña que aún desde esa ley, desde el tiempo de Aarón, cuando estaba él como sacerdote y sus hijos, ¿qué sucedió? El Señor les decía, y lo puedes ir buscando, que ellos tenían que sacrificar el cordero en la mañana y en la noche, y que ese fuego no debía apagarse, sino que debía estar encendido. Mire que los profetas de Baal encendieron o trataron más bien de sacrificar eso para Baal desde la mañana hasta mediodía. Pero Elías necesitaba esperar hasta la hora de la tarde. ¿Cuál era esa hora? Las 3 de la tarde. Y mire que aquí hay algo importantísimo. Jeroboam dividió el reino de tal manera que él decidió hacer nuevas fiestas solemnes, establecer una nueva fiesta, establecer nuevos sacerdotes, hacer como él quiso, y toda esta corrupción se vino y se vino y se vino hasta acá. Y eso generó que el pueblo de Israel estuviese lejos del lugar donde tenían que hacer el sacrificio. Pero mire qué importante, el Señor le enseñó a Elías a entrar en el momento correcto para hacer su sacrificio y alinearse con Jerusalén. Él estaba lejos de Jerusalén, estaba lejos del templo, estaba lejos de estar en el momento exacto del sacrificio, pero espiritualmente estaba en el momento correcto. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos aprender a discernir. ¿Estamos en el tiempo correcto de empezar a edificar nuestro altar? ¿Estamos en el tiempo correcto de discernir, Señor, es tiempo de sembrar, es tiempo de darte, ya he limpiado mi casa, ya he edificado mi altar? Muchas veces queremos edificar sobre ruinas, muchas veces queremos sembrar sobre lo que está dañado y no es lo que Dios busca.
Por eso mire que Elías aquí en el verso 36 nos está diciendo cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio. Él sabía. ¿Por qué? Porque en Éxodo 29:39 el Señor ya se lo había establecido. Ya había dicho que tenía que ser en la mañana y en la tarde. ¿A qué horas? 3 de la tarde. Entonces, tú no debes preguntar, ¿cuándo será que me conviene a mí sembrar? Exactamente voy a sembrar cuando más dinero tenga. O exactamente voy a sembrar cuando mejor me esté yendo. No, tú no tienes que decir cuándo será que me conviene. Más bien lo que tú tienes que decir es, Señor, ¿cuándo debo hacerlo? Guíame. ¿En qué momento debo sembrar? ¿En qué momento debo hacerlo? Por eso este ayuno de 21 días a nosotros nos ayudó. ¿Para qué? Para que pudiésemos limpiar nuestra casa, edificar nuestro altar y podamos sembrar no en ruinas, sino podamos sembrar en un altar restaurado, en un altar levantado, en un altar en el que podamos decir, Dios mío, me he puesto a cuentas contigo y yo sé que tú obrarás, yo sé que tú responderás y yo sé que tú darás tu obra y tu poder, tu milagro será visible en mi vida. Mire que es muy importante mirar que la siembra conecta con el altar, el tiempo y la obediencia. Mire que Éxodo Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30, nos dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar a Jehová que estaba arruinado. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer primeramente? Una siembra correcta está cuando edificamos nuestro altar. Usted sabe qué es lo que está caído en su vida. Usted sabe qué área está mal. Usted sabe qué área está caída. Eso no lo podemos negar ni lo podemos ocultar. Nosotros conocemos mejor que nadie nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que nos muestra el Señor con Elías? Que antes de sembrar, antes de ofrecer ese sacrificio, debemos aprender a restaurar nuestro altar. Es importante no sembrar sobre ruinas espirituales. Recuerde las primicias. Recuerde esos 21 días de ayuno. Era un tiempo en el que nosotros le íbamos a decir, Señor, perdónanos. Era un tiempo de volvernos a Él. Era un tiempo de decirle, Padre, yo no quiero ser igual. Quita de mí las frustraciones, no permitas que las frustraciones pasadas o las frustraciones que yo tengan impidan ver tu milagro. Señor, quita mis pecados, perdóname, porque muchas veces me enfoco en otras cosas y no en tu palabra. Mira cuán bueno es Dios, que nos permitió edificar nuestro altar, que estaba caído. Muchas veces se cae, nosotros pensamos que somos perfectos, pero no, nosotros fallamos, nosotros tenemos errores y Dios quiere que nosotros edifiquemos nuestro altar. Dios quiere que nosotros podamos entregarle a Él lo mejor. No conforme nosotros queremos o cuando nos conviene, como lo mirábamos hace un momento. Nosotros siempre pensamos en qué momento será que me conviene dar. Cuando tenga más plata, cuando esté mejor, cuando tenga el carro del año, cuando tenga la casa más grande. No, nosotros debemos aprender a discernir el momento exacto. Señor, pon en mi corazón. Señor, ¿en qué momento? Y Dios lo va a poner. Y si lo pone seguido, gloria a Dios, usted no sabe qué bendición tan grande, qué cosecha tan grande puede venir para su vida. Por eso es muy importante que nosotros le digamos, Señor, guíanos, muéstranos, enséñanos el camino. Mire que cuando nosotros iniciamos este tiempo de ayuno, fue un tiempo de ayuno de arrepentimiento. Y ese tiempo de ayuno de arrepentimiento nos lleva a edificar ese altar caído de decirle, Señor, yo ya no quiero seguir pecando, yo ya no quiero seguir fallando, yo ya no quiero seguir haciendo lo malo. Yo en realidad, Señor, quiero que tú te glorifiques. Yo en realidad quiero que tú me levantes. Yo en realidad quiero que tú obres en mi vida. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos reconocerle a Él. Primera de Reyes 18:36 nos muestra que el sacrificio fue representado o más bien fue presentado en la hora exacta. Y vuelvo y le recuerdo Éxodo 29:39. No fue cuando Elías quiso. Mire, porque mire lo que le voy a leer. El verso 29 de Primera de Reyes 18 dice,
Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Mire que ellos, los profetas de Baal, gritaban, mejor dicho, no sabían qué hacer, no sabían para dónde ir, pero Elías supo en qué momento hacerlo. Cuando nosotros sembramos fuera de tiempo, muchas veces no vamos a ver la cosecha. Cuando sembramos sin haber edificado nuestro altar, muchas veces no vamos a ver nuestra cosecha. Cuando nosotros sembramos sobre ruinas espirituales, no vamos a ver nuestra cosecha. Cuando usted está sembrando cuando le conviene, no va a haber cosecha. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que sembremos cuando hemos edificado nuestro altar, cuando nosotros hemos orado conforme a su voluntad y cuando hemos reconocido el tiempo exacto en el que debemos hacerlo. Mire que la oración que hace el profeta Elías no es una oración con gritos. Yo le voy a leer lo que dice el verso 25 hasta el 28. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo, o va en camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear sangre sobre ellos. Mire que ellos estaban desesperados sin saber de qué manera llamar la atención de su Dios. ¿Y qué es lo que hizo el profeta Elías? Burlarse. De pronto está meditando, de pronto está descansando, de pronto ya viene en camino. Y él se les reía y se les burlaba y decía, más duro, griten más duro, más frenéticamente. Esto nos está mostrando un contraste. Los profetas de Baal hacían el ruido más grande en cuanto a gritos, en cuanto a lastimarse para que su Dios los mirase. Pero mira cómo fue la oración o el llamamiento de Elías para el Señor. Del verso 36 en adelante. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Yo quiero preguntarte, sé que muchas veces podemos estar pasando por ciertas dificultades, tal vez por ciertos procesos, ciertas pruebas, ciertos problemas que nos llevan a desesperarnos. Y cuando nosotros nos desesperamos, no oramos como debemos. Mira que esto nos muestra este milagro de Elías. Los profetas de Baal no sabían cómo llamar la atención de su Dios, porque es un Dios que no oye, es un Dios que no ve, es un Dios que no existe. Pero nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que nos oye, a un Dios que nos ve, a un Dios que hace grandes proezas. Mira que cuando nosotros aprendemos en medio de todas las dificultades a tener calma y a decirle, Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, sal a mi encuentro. Ayúdame, Padre, porque yo me siento afligido, yo me siento triste, yo me siento cargado, yo siento que no puedo más. Dale tranquilidad a mi alma. Muéstrame, Señor, que tú me estás escuchando, que tú eres Dios, ese Dios poderoso, ese Dios que hace grandes prodigios.
¿Le parece diferente a la siguiente oración que le voy a hacer? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te pido que seas tú glorificándote, que me escuches porque llevo meses, años clamándote y tú no sales a mi encuentro porque parece que no me escuchas. Aquí estoy, Señor, en esta tarde para pedirte que tú te glorifiques. ¿Qué le parece esta oración a la anterior? Muchas veces nosotros pensamos que entre más gritemos, que entre más fuerza hagamos, que entre más exijamos, más seremos escuchados. Pero recuerde que usted tiene un Dios que vive, que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo puede, que todo lo sabe. Y antes de que usted abra su boca, Él sabe de qué tiene necesidad. No le estoy diciendo que no ore, le estoy diciendo que ore conforme a lo que el Señor nos enseña. Tenga la paz y la tranquilidad y la calma en medio de las situaciones. Dele gracias a Dios. Aprenda de Elías. Mire, él estaba solito en medio de toda esa cantidad de profetas. Les dio él el chance para que pudiesen empezar y dijeran, vayan, empiecen ustedes con el sacrificio. Y nosotros miramos que Elías le tuvo miedo a Jezabel porque era el único profeta que estaba por ahí. Le dijo que así me hagan los dioses o me añadan si no te tengo a esta hora muerto. ¿Y qué hizo Elías? Tuvo temor. ¿No será que Elías ya venía teniendo temor? Aun cuando estaba orando, edificando. Porque mire que dentro de la oración que él hace, se muestra lo siguiente: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en él. El verso anterior dice, y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. De pronto Elías se sentía solo. Muchas veces nosotros al clamar pensamos que Dios no nos oye, que estamos solos, pero no es así. Dios nos escucha y antes de que abramos nuestra boca, Él sabe de qué tenemos necesidad. Yo quiero enseñarte en esta tarde con Elías. Primero, edifiquemos nuestros altares. Ya pasamos un tiempo de primicias, estuvimos edificando nuestro altar, entregamos nuestra siembra en un tiempo exacto, en momento de obediencia y en el momento de edificación de altar. Miremos que tenemos las tres claves especiales y precisas para recibir una buena cosecha. ¿Qué corresponde a nosotros? No terminar contaminados, no destruir lo que ya hemos edificado. ¿Qué nos corresponde? Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. No seamos afanados. Dejemos que Dios responda en el momento justo y exacto. Tiempo y ocasión suceden a todos y el Señor sabe en qué momento va a responder. El Señor perfectamente, cuando Elías llegó y colocó su sacrificio, pudo haber hecho que cayera fuego del cielo, pero el Señor esperó hasta oír la voz de su siervo, hasta que Elías clamara delante de todo el pueblo y que todo el pueblo escuchase esa oración que dice, Señor, para que tú les muestres a ellos que tú eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos hacia ti. Esas eran las palabras. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Escuchó a su siervo e hizo que cayese fuego del cielo. ¿Qué debemos cambiar de nuestras oraciones? ¿Qué debemos cambiar de nuestra manera de actuar para ver ese fuego del cielo sobre lo que nosotros anhelamos? Mire lo que dice del verso 36 al 38, una oración sin gritos. Elías no oró con repeticiones, no oró conforme a lo que nosotros mirábamos hace un momento de Baal, no oró conforme a esos profetas ni como lo que estaban haciendo, oró de una manera diferente. Muchas veces nosotros nos afanamos orando, gritando. Es más, hasta cuando nosotros queremos reprender, ¿qué hacemos? Gritamos lo más que podamos. Y nosotros nos olvidamos de que el que tiene el poder es Dios y no necesitamos estar grite y grite para que nuestra voz sea escuchada. A veces, en esa oración apacible, tranquila, Dios la toma. Aun cuando tú le dices en tus pensamientos, Señor, si tú salieses a mi encuentro, si tú me pudieses bendecir, Él sale a tu encuentro y Él te bendice. Él es perfecto, Él sabe en qué momento hacerlo. ¿Cuál o qué es lo que yo quiero enseñarte? Lo primero con esta oración es esa tranquilidad.
es aprender a esperar en el Señor. Lo segundo es mirar cómo Elías recalca la autoridad de Dios. Elías no dice, porque yo hice esto, tú lo vas a hacer. No, jamás le diga, Señor, porque yo sembré, tú lo vas a hacer. Dile, Señor, porque yo sé que tú eres grande, fuerte y poderoso. Tú me responderás conforme a tu voluntad. Tú me responderás conforme a lo que tú me has dicho, Señor, en el tiempo adecuado, en tiempo aceptable te he oído y te he prolongado misericordia. En ese tiempo aceptable el Señor nos oye y nos muestra y sale a nuestro encuentro. No te afanes. Si tú dices, ay, ya ha pasado unos días en que di mi siembra y de pronto no veo. Mira, Dios ha sido tan bueno, tan perfecto. Yo venía clamando al Señor por algo y el Señor me lo concedió una semana antes de finalizar. La primera semana que yo inicié mi ayuno, yo entré en oración por alguien en específico y le dije, Padre, entra a favor de esta persona y dale conforme a lo que te ha pedido. Al día siguiente el Señor me dio la respuesta de esa oración que yo hice. Y de pronto muchas veces no es lo tanto que nosotros gritamos, sino en realidad el haber edificado nuestro altar, el estar en obediencia y el saber en qué momento sembrar. Yo les dije en mi tiempo de primicia, yo mi primicia ya la había separado desde el mes de noviembre. Yo ya había dicho, Señor, esto está en mi corazón, pero Dios, ¿qué me dijo? Es más. Y tú me darás esto, me dijo el Señor. ¿Y qué es lo que hice? En obediencia. Listo, Padre, esto te lo entrego a ti, porque tú eres el dador de todo. Y aunque al principio me costó, dije, ¿de dónde, Señor? Esto me llevó a analizar que cuando yo le dije, sí, Señor, desde ahí el Señor empezó a disponer todas las cosas para una respuesta. Por eso la primera semana cuando yo clamé, al día siguiente por esa persona, el Señor me respondió. A la segunda semana me respondió en algo específico a mí. Y yo sé que a ti también te ha respondido, porque mira cuán grande es el Señor, que he recibido testimonios desde diciembre, desde el tiempo de la proclama, desde la preproclama profética cuando Dios hablaba de restituciones, de pago de deudas, cuando nosotros edificamos nuestros altares, somos obedientes y sembramos en el tiempo adecuado, Dios responde y nos sorprende. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy con Elías. Muchas veces vemos este milagro como algo grandioso y sí lo es, pero también debemos aprender a ver este milagro enfocado en nuestras siembras, enfocado en nuestra edificación de altares, enfocado en la obediencia que tenemos hacia Dios. Y si ya nosotros hemos edificado ese altar y lo seguimos manteniendo, si tú sigues ayunando por lo menos una vez a la semana, leyendo todavía la Biblia, continúa. Nada de lo que nosotros hacemos en los caminos del Señor y para Él es en vano. Dios todo lo toma, Dios todo lo tiene y Dios sabrá en qué momento responder. Y quiero finalizar con esto, el principio central de nuestra siembra, de esa siembra que nosotros hicimos en este tiempo de primicias y de la cual estamos esperando, es que toda semilla sembrada producirá fruto. Todo lo que tú sembraste tiene fruto, porque lo diste en obediencia y lo diste en el tiempo correcto. 2 semanas después. ¿Por qué? Porque se estaban edificando nuestros altares. Obedecimos a la voz del Señor en el momento correcto y Dios ha salido a nuestro encuentro para decirnos, como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Y como dice Gálatas 6:9, a su tiempo segaremos. Padre, en esta tarde te damos las gracias por tu palabra. Clamamos, Señor, para que tú nos des la paz y la tranquilidad en medio de cada uno de nuestros corazones. Si tal vez hemos estado afanados, angustiados, sin saber qué hacer, sin saber qué rumbo tomar, hoy pedimos delante de ti que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, esté en cada uno de nuestros corazones. Haznos a cada uno, Señor, conforme a tu palabra. Cumple tu propósito en nosotros, que podamos ser luz en medio de tanta tiniebla y que tu luz nos alumbre. Te necesitamos, Señor. Necesitamos ver tu gloria y te damos gracias, Señor, por enseñarnos a sembrar como es debido.
edificando altares, siendo obedientes, Señor, y esperando ese tiempo de cosecha. Cada vez, Dios mío, que tú dispongas en nuestro corazón el ofrendar, el dar, seas tú, Señor, guiándonos a hacerlo de la mejor manera. No permitas que jamás saltemos ese paso de dar. Jamás permitas que si tú has puesto en nuestro corazón algo, nosotros lo evadamos. Nosotros queremos, Señor, ser obedientes a tu palabra. No queremos evadir nada de lo que tú nos dices. Queremos que tú nos bendigas. Por eso nos entregamos en totalidad a ti, para que tú te glorifiques. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Quiero que recuerde este día lunes, miércoles y viernes las madrugadas a las 4 de la mañana para que usted se conecte con nosotros con esa oración especial, con cada salmo y con la lectura bíblica que tenemos de Proverbios. También recuerde conectarse con nosotros a los estudios bíblicos los días martes a las 7 de la noche para que esté conectado con nosotros y podamos aprender acerca de estas fiestas solemnes. Mire que el martes ya terminamos acerca de lo de la Pascua. Así que ya seguimos con la siguiente fiesta que son los panes sin levadura para que usted se conecte con nosotros y podamos escudriñar y estudiar un poco más la palabra. Que Dios me los bendiga y sea la gracia y el favor de Dios con ustedes.